¿Qué tal? Buenos días. Es la salsa de las elecciones, la oportunidad de confrontar la propuesta de los distintos candidatos, pero los debates electorales son también la oportunidad de testar a los cabezas de cartel, de saber cómo se desenvuelven bajo presión. Anoche pudimos ver el que organizó Televisión Canaria y que fue retransmitido a través de las cadenas públicas de las islas. Hoy nos preguntamos si hay ganadores en este tipo de debates y cuánto se juegan realmente quienes acuden a él. Es el cuadrilátero de las elecciones. Este de Televisión Canaria será el único emitido por televisión entre los cabezas de lista a la presidencia, y los ponentes debatieron sobre propuestas económicas, políticas sociales, modelos de crecimiento y pactos políticos. Aunque los expertos aseguran que los debates no mueven grandes masas de votantes, también advierten de que un mal debate puede penar mucho cualquier error. Por eso los equipos de campaña preparan concienzudamente estos cara a cara. Hoy hablaremos con uno de estos expertos en comunicación política sobre los debates electorales. Bueno, y en cuanto a las lluvias, ni tanto ni tan calvo. La península estaba necesitada de lluvia, pero la solución no es que caiga toda de golpe, que es lo que parece que está ocurriendo en determinadas zonas del país, sobre todo en la zona mediterránea. Allí Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía son las comunidades más afectadas. En estas dos últimas siguen en aviso naranja por precipitaciones. Las imágenes de inundaciones se repiten, pero ni siquiera los 180 litros por metro cuadrado caídos en algunas zonas van a servir para acabar con la sequía que sufre el país, aunque probablemente ayude en algo. Y los murciélagos son los principales sospechosos de haber trasladado a humanos el virus del COVID. Pero no solo ese, resulta que estos animalitos se han convertido en la fuente de contagio de animales a humanos de diversas enfermedades. En la mayoría de los casos la transmisión se produce a través de la fruta y los cultivos que estos animalitos mordisquean y que después son ingeridos por los humanos. Bueno, vamos a hablar de este vector de transmisión. Y hablaremos también del fútbol español y la marca España, que se juegan su prestigio por los insultos racistas contra el jugador del Real Madrid, Vinicius. Las autoridades están actuando con contundencia. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha sancionado al Valencia con el cierre parcial del estadio y 45.000 euros de multa. El castigo más duro a un club por este motivo, mientras continúan las manifestaciones de apoyo al futbolista. Educado. Era un niño tranquilo, educado y un poco tímido. Así describe a Vinicius, la que fue su profesora en quinto de primaria. Ana Cristina Pereira dio clases al delantero del Real Madrid en 2010 en este centro de Río de Janeiro. Inadmisible. La docente explica que es inadmisible y espera que su antiguo alumno tenga la fuerza para enfrentar este momento difícil y sienta el apoyo de todo su país, donde este martes también hubo concentraciones por los insultos que recibió Vinicius. ¡Basta de racismo! El Consulado de España en Sao Paulo fue el punto de encuentro de las protestas contra el racismo. ¡Español que es racista! ¡No vamos a soportar! No es fútbol, es racismo, y la Liga Racista son algunos de los mensajes que se podían leer en la fachada del consulado. Los manifestantes gritaron consignas pidiendo responsabilidades a la Liga Española de Fútbol y sus patrocinadores. Los activistas también leyeron un manifiesto denunciando la violencia racial y encendieron bengalas mientras gritaban "fuego a los racistas". Bueno, y en Colombia peligra la paz entre el gobierno y la guerrilla tras el asesinato de 4 menores, aparentemente por el sector disidente de las FARC. Los señalados niegan su autoría y alertan de que la decisión del gobierno de Petro traerá más guerra y más muertos. 4 menores de edad de la comunidad indígena Muruy fueron reclutados a la fuerza por el bloque Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC en el Putumayo. Contra su voluntad, los jóvenes entre los 14 y 16 años permanecieron cerca de 2 meses en las filas del grupo armado ilegal. El pasado 17 de mayo, los 4 menores fueron encontrados masacrados en límites entre el Caquetá y el Amazonas, pues según manifiesta la comunidad, los niños, llenos de valentía, intentaron huir de las manos de las disidencias, pero en medio de su carrera a la libertad, les arrebataron la vida. Mientras la comunidad recolectaba gasolina para poder movilizar a estos jóvenes, pues llegaron los grupos de la Carolina Ramírez y los masacraron delante de la comunidad.
El gobierno convocó un consejo extraordinario de seguridad en la zona y el presidente Gustavo Petro hizo lo propio en la Casa de Nariño. Pues para el mandatario se trató de un crimen atroz, una bofetada a la paz. Inestabilidades como la de Colombia hacen que miles de personas huyan de sus países. En México sigue la presión migratoria para cruzar la frontera con Estados Unidos. Esto que van a ver sucedió en el paso fronterizo de Tijuana. Este vídeo grabado por la patrulla fronteriza muestra el momento en el que un hombre deja caer a un niño de 4 años desde lo alto del muro en San Diego. El cuerpo del menor impacta contra el suelo y rápidamente los agentes corren hacia él y tratan de ponerlo a salvo. El niño fue atendido por los servicios de emergencia, por suerte se encuentra en buen estado. La caída de este menor, aparentemente se dice que no fue lesionado, pero sí preocupa mucho que esta sea otra metodología para cruzar a menores de edad. Vamos a seguir registrando ahora más casos de personas que van a tratar de evitar ser detenidas. Ser migrante no es fácil. Ojalá ustedes vivan lo que nosotros estamos viviendo. Sufrimos desde que salimos de nuestro país. Con ese grito indignado de los que esperan su oportunidad en el lado mexicano de la frontera, en campamentos improvisados y en condiciones insalubres. En Ciudad Juárez, al menos 50 de estas personas han sido reubicadas en un albergue para poder tener acceso a baños o agua para beber. Otro medio centenar se negó a ser desalojado y acabó enfrentándose a la policía. Los migrantes y las fuerzas de seguridad acabaron a gritos y empujones. Le dijeron a las personas que si no se movían a la buena, se movían a la fuerza. Ellos vienen antimotín como si aquí hubiera delincuentes. Aquí hay personas luchando por una página para pasar para aquel lado. Nos quieren llevar por un albergue, el cual es lona, entonces tenemos miedo porque si se quemó migración aquí, que es de bloque, imagínate cómo se va a quemar eso allá. Se les está dando una alternativa mejor en otro lugar, a 300 metros, en donde va a estar totalmente adecuado con baños, electrificación, se tiene aire acondicionado. Aquí en las islas había llegado una embarcación a Tenerife con 69 personas a bordo, otra lo hacía a Fuerteventura a última hora de la tarde con otras 46 personas. De ellas 5 tuvieron que ser derivadas a centros de salud, uno de ellos, un menor, en estado grave. Y esta mañana hemos conocido que la Guardia Civil ha detenido a 4 personas en Mojácar, en Almería, en una operación que sigue abierta y que investiga la supuesta compra de votos. Pero ojo, no se trata del mismo caso que el de Melilla, donde han sido detenidas ya 10 personas, entre ellos el número 3 de Coalición por Melilla, que es en la actualidad concejal de la ciudad, pues su partido es mayoritario en la alianza de gobierno. Los 10 están en libertad, se les acusa de integrar un grupo criminal. Además, se ha registrado una decena de lugares, entre ellos la sede de ese partido, Coalición por Melilla. La policía investiga si el grupo tiene vinculaciones con Marruecos. Bueno, anoche esta casa Radio Televisión Canaria les ofreció el único debate televisado de esta campaña electoral. Los candidatos y la candidata a la presidencia de Canarias tuvieron casi 2 horas para explicar sus propuestas de gobierno. Hablaron de economía, de políticas sociales, pero también de pactos. Todo preparado para qué. Arranca el debate electoral. Y el debate en sí fue poco debate. En menos de 10 minutos salió la primera cartulina. Detrás de los números y esas cifras de empleo, lo que hay es precariedad laboral. Tocaba hablar de cifras de empleo y ahí empezaron las confrontaciones. Fijos discontinuos en Canarias, 32.472, es el 3,7. Es falso. 4 de cada 10 contratos que se firman en Canarias son contratos fijos. Cuando estaba el anterior gobierno, tan solo 1 de cada 10. Un índice que es el que marca la riqueza de Canarias, que es el Producto Interior Bruto, que dice que Canarias tiene un Producto Interior Bruto menor que hace 4 años. Bueno, no debemos olvidar lo que hemos vivido. Es que no ha habido cuatrienio más trágico que este. Es que se paralizó la economía durante casi 2 años. Lo que no se vieron fueron muchos enfrentamientos directos. Aquí en Canarias ha llegado el 0,03% tras su gestión. Eso es absolutamente 0,03%. 1.600 millones. Usted firmó a través de su consejero 1.200 millones. Sí quedaron patentes esos 2 bloques, los que gobiernan y los que pretenden hacerlo. Hay prácticamente 1 millón de personas trabajando en Canarias después de los 4 años difíciles que hemos vivido. Teníamos unas listas de espera, 10.000 personas menos, teníamos un tiempo de espera por una intervención quirúrgica de 60 días menos de lo que tienen ustedes. ¿Qué supondría bajar 2 puntos el IGIC? Que cada canario se quedaría en su bolsillo 65 céntimos al día.
Pero 1.000 millones de euros menos para el gobierno de Canarias, ¿qué significaría despedir profesores? ¿Despedir sanitarios? Canarias es mucho más pobre que hace 4 años. Y estas barras moradas que suben, es la financiación que ha puesto Unidas Podemos al nivel estatal. Al final se habló de pactos, de líneas rojas. Que no hay que bajar los impuestos, verá en nuestro plan una línea roja. Hablar hoy de pactos no es muy respetuoso con los electores. Ningún populismo, ni los de la extrema izquierda, ni los de la extrema derecha. Ninguno de nuestros votos va a acabar en un gobierno con Coalición Canaria ni con el Partido Popular. A condicionar las alianzas con la exclusión de la extrema derecha. Y así pasó un debate que a 4 días de las elecciones dibujó el mapa de las principales opciones políticas en las islas. Bueno, nos preguntamos por cómo influye un tipo de debate como este en la decisión de los votantes. Hablamos con César Toledo, periodista, consultor, experto en comunicación no verbal. ¿Qué tal, César? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Encantado de estar con ustedes esta mañana. Gracias por tu tiempo, César. Oye, dicen que los debates no cambian grandes masas de votantes, pero algo deben tener para que los equipos electorales los preparen tan concienzudamente, ¿no? Sí, hombre, yo creo que mucho no cambian porque, en primer lugar, hay una desafección de la política importante y en realidad la actualidad política se sigue bastante poco. La gente en el día a día está a otra cosa, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que los debates sirven para marcar la campaña, especialmente pues cada uno dirigido a su propio electorado y a su propia parroquia. Yo siempre digo que los debates en realidad ni se ganan ni se pierden, se aprovechan o se desaprovechan, ¿no? Aprovechas la oportunidad para conectar con tu público, para colar tu mensaje, para movilizar a los tuyos, o desaprovechas esa oportunidad. Yo creo que más importante que acertar en un debate es no equivocarse, y eso fue un poco lo que vimos anoche, de hecho, ¿no? Jugaron todos un poco a asegurar el resultado y nadie jugó a por la goleada, ¿no? Sí, me parecieron que en términos comunicativos adoptaron todos una estrategia conservadora. No sé si estás de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Aparte de que el formato del debate ya permite poco debate, ¿no? Porque está todo muy encorsetado, muy minutado, los tiempos repartidos, los temas están negociados por los equipos de campaña. Entonces, bueno, tienes que circunscribirte, tienes que limitarte un poco al formato. Y eso no facilita el debate precisamente, sino todo lo contrario. Y en realidad, pues todos quisieron aprovechar la oportunidad y yo creo que en general todos la aprovecharon muy bien para dirigirse a los suyos y para movilizar a los suyos, pero en realidad rifirrafe no hubo mucho. A mí me llamó la atención que cuando intentaba surgir algún conato de provocación, normalmente el aludido no entraba a esa provocación y dejaba pasar el tema. Yo creo que, bueno, pues una actitud y una estrategia conservadora, como dices tú, de vamos a asegurar el resultado y a no meter la pata, ¿no? Claro, pero ¿qué es mejor en un debate de esto? ¿Ser agresivo o ignorar cualquier alusión, efectivamente, y no entrar al trapo? Pues depende mucho de la posición, fíjate, depende mucho de si estás en el poder y tienes garantizados los resultados, bueno, pues no garantizados no los tiene nadie, pero si vas en una buena dirección y los datos demoscópicos pues te dicen que vas en ascenso y que la gente reconoce tu gestión, pues no hay que mirar atrás, no hay que mirar al que viene de segundo y no hay que responder a esas provocaciones. Cuando eres el segundo y tienes aspiraciones de traspasar al primero, de superarle en votos, pues a lo mejor sí que habría que responder a alguna de esas provocaciones o incluso intentar provocar en quien tiene ahora mismo el control mediático de la situación, pues en sacarle de sus casillas. Yo siempre digo que lo importante en una campaña electoral es la perspectiva, no perder nunca la perspectiva de lo que está ocurriendo y mantener la concentración. Desde que un candidato consigue desconcentrar al otro, desde que consigue que en lugar de estar atento a su mensaje, esté atento a contestar el mensaje del otro, pues ya pierdes el pie, pierdes la iniciativa y ya es más difícil mantener el relato de la campaña, que obviamente está diseñado previamente por los equipos, ¿no? Claro. A mí me dio la impresión, César, de que había muchas frases y gestos preparados. O sea, que se lo traían ensayado de casa. ¿Esto es habitual dentro de los equipos electorales, ensayar de esta manera, preparar guiones para estos debates?
Sí, de hecho se ensaya mucho, como te comentaba antes, en primer lugar porque los propios equipos han negociado previamente el reparto de los tiempos, el reparto de los contenidos, los temas que se van a abordar, con lo cual cada candidato llega allí casi con una escaleta como las que usamos en televisión, con un guión perfectamente minutado de qué mensaje voy a meter en cada momento. De ahí que, bueno, pues la espontaneidad, la gesticulación más natural, las expresiones más habituales, no las veamos, sino vemos algo bastante rígido. De hecho, ayer el comienzo del debate fue muy frío, muy frío. Cada uno venía con la idea aprendida de lo que tenía que decir en cada momento. Y claro, eso le quita frescura al debate, le quita naturalidad. Hace que, bueno, que casi un debate quede convertido en otra cosa que no es un debate, ¿no? Y luego hay algunas dificultades con el formato. Tenemos que entender que estamos en un plato de televisión, que hay unos monitores, que hay cámaras, al final dudas, no sabes a qué cámara dirigirte. Algunos miran de reojo el contador del tiempo a ver si se les pasaba el tiempo o no. Todo esto hace que se distraigan, ¿no? Y que no puedan a lo mejor expresarse como ellos hacen normalmente. A medida que fue avanzando el debate, fueron ganando en naturalidad, en espontaneidad, pero también fueron acusando el cansancio, porque fue un debate largo y al estar de pie también se acusa el cansancio y entonces, pues bueno, yo creo que todos salvaron bien los muebles, todos colocaron su mensaje y cada uno se dirigió a su parroquia correctamente y creo que consiguieron su efecto. En cuanto al debate, creo que hubo poco, ¿no? Bueno, en todo caso, como decía Torrebruno, lo importante es participar. César. Sí, en este caso es importante divertirse, si es posible. Y no meter la pata, que es lo más importante. Y anoche, afortunadamente para ellos, ninguno metió la pata. Bueno, de acuerdo, César. Gracias por tu tiempo. Buenos días. A ustedes. Un saludo, Roberto. Bueno, sigue la tensión en torno a la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Rusia dice haber derrotado a los rebeldes rusos pro-ucranianos que atacaron este enclave. Los milicianos, por su parte, dicen que no, que ellos siguen atrincherados en territorio ruso. Kiev prevé más ataques, como los de Belgorod, en otras regiones en territorio ruso, que obligaría, dicen, al Kremlin a movilizar tropas. Rusia muestra estas imágenes como prueba, dice, de que ha acabado con el grupo anti-Kremlin que atacó la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso habla de 70 terroristas ucranianos liquidados, 4 vehículos blindados y 5 camiones destruidos. Los guerrilleros pro-ucranianos llegaron a difundir estos vídeos donde se les ve transitando por territorio ruso sin resistencia alguna. También muestran cómo lograron hacerse con un blindado ruso e incluso se les ve sosteniendo este letrero del cruce fronterizo de Graivorón. Los residentes no dan crédito a lo que están viviendo. Cañonazos, morteros, ametralladoras a tope. Nada de esto había pasado aquí antes, comenta este vecino. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, llama ratas a los autodeclarados anti-Putin y pide exterminarlas. Rusia evidencia así el golpe psicológico sufrido tras la incursión de estos guerrilleros en su propio territorio, algo que podría empujar al Kremlin a desviar tropas del frente si se siguen sucediendo estas acciones. Rusia se verá obligada a traer refuerzos de otras partes, lo que facilitará las cosas a Ucrania para avanzar en la contraofensiva y liberar su territorio. Este es uno de los objetivos tácticos, reconoce el portavoz de la Legión de la Libertad de Rusia, grupo que ha liderado el ataque en Belgorod. Rusos que combaten contra las tropas de su propio país con el objetivo de derrocar a Vladimir Putin. La Unión Europea cifra en 220.000 las municiones de artillería entregadas a Ucrania, 1.300 los misiles. Los 27 siguen acelerando la entrega de munición a Kiev tras comprometerse ayer a hacer llegar 1 millón de proyectiles en el plazo de un año. Holanda anunciaba este lunes que también formará a pilotos ucranianos en el uso de los cazas F-16. Ante las amenazas de Moscú, el secretario general de la OTAN asegura que entrenar a pilotos ucranianos en aviones de combate occidentales no convierte a la OTAN en parte del conflicto. Otro conflicto, el de Sudán, que parece que está dejando noticias
algo más esperanzadoras que en los últimos tiempos. Estas calles son de una ciudad muy cercana a la capital, a Jartum. En ellas reina por fin la tranquilidad desde el lunes, cuando entró en vigor un nuevo alto el fuego, que en esta ocasión sí parece que ambas partes están respetando. Este paréntesis de paz llega gracias a los esfuerzos diplomáticos de Arabia Saudí y Estados Unidos, e incluye retirar las tropas de los hospitales y dejar llegar la ayuda humanitaria a quien la necesita. Pese a este parón en el conflicto, se calcula que hay unos 700 muertos y casi 1 millón de personas se han visto obligadas a dejar sus hogares. UNICEF advierte ya de las secuelas de la guerra sobre la salud mental de los más pequeños. Después de sobrevivir semanas de combate en Jartum, San ha puesto finalmente a su familia a salvo. El Cairo, su nuevo refugio. Desde allí nos cuenta que su hija todavía se despierta por las noches con pesadillas. Los disparos caían sobre nosotras en casa. Vieron escenas horribles, cuenta mientras su hija seca sus lágrimas. Recuerda cómo su pequeña corría hacia ella alarmada cada vez que escuchaba aviones de combate sobrevolando el cielo de la ciudad. Un drama compartido por miles de niños. Según UNICEF, 368.000 menores se han visto obligados a abandonar sus hogares en el país africano y otros 82.000 han huido a los estados vecinos. Se estima que 190 murieron en los primeros 10 días de la guerra y 1.700 resultaron heridos. Los niños están bajo una enorme angustia, especialmente en los puntos críticos de este conflicto, apunta la representante de la ONG en el país. En Port Sudán, donde miles de personas han huido con la esperanza de ser evacuadas, un grupo de artistas se ha ofrecido como voluntario para organizar actividades. Tratan de aliviar su dolor por medio de una sonrisa. La salud mental de los más pequeños es otra de las caras más tristes de una guerra que ha causado la muerte de cientos de personas. Y habrá que ver si dan resultado las nuevas investigaciones en Portugal, donde se ha retomado la búsqueda de Madeleine McCann en el embalse de Arade, en Algarve, después de que en la tarde de ayer tuvieran que ser interrumpidas por la tormenta y la lluvia. Un fuerte dispositivo policial permanece desplegado junto a ese embalse, situado a unos 50 kilómetros de Praia da Luz, donde la pequeña fue secuestrada y que era además un lugar frecuentado por el principal sospechoso de su secuestro, el alemán Christian Bruckner. En Estados Unidos, todas las quinielas apuntan a que el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunciará hoy mismo su candidatura a las presidenciales, junto a Elon Musk. Se prevé que DeSantis sea el principal rival de Donald Trump, el expresidente, que fue el promotor de la candidatura de DeSantis a la gobernación de Florida en 2018, se ha convertido ahora en su mayor crítico desde que el gobernador empezó a enviar señales de que competirá con él por la nominación republicana. Ya son 4 los candidatos republicanos que han mostrado su intención de pelear por la Casa Blanca. Bueno, nos vamos un momento a publicidad y volvemos con otro tema. Por cierto, se acaba de conocer el ganador del premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. Es el escritor japonés Haruki Murakami. Enseguida volvemos. Buenos días, de nuevo volvemos con Atlántico Noticias para hablar del peor brote de dengue de la historia de Perú, por lo menos de la historia más reciente. En los últimos meses se han registrado más de 87.000 casos y el número de fallecidos asciende ya a 96. El Colegio de Médicos de este país advierte de que la epidemia se ha desbordado. El Colegio de Médicos del Perú, CMP, expresó su profunda preocupación ante la expansión y desborde que ha tenido el dengue en nuestro país. Raúl Urquizo, decano de esta institución, se pronunció al respecto y enfatizó que este panorama pudo haberse evitado. No se han tomado las medidas de prevención para evitar estos indicadores. Han superado enormemente los indicadores de 2017, que hubo un pico bastante alto. Según el Colegio de Médicos, en los últimos días se han registrado 12.789 casos de dengue, dejando un saldo
solamente en el 2023 de 89.654 contagiados, es decir, un 140% más de lo que se obtuvo en el 2022. Todas las camas para esta enfermedad ya estaban ocupadas 100%, ¿no? Y faltaba personal para hacer visita. Esto se pudo evitar, ¿no? Con fumigación, con educación a la población, con los cuidados respectivos, y lamentablemente recién se está reaccionando. Finalmente, Raúl Urquizo indicó que el Colegio Médico del Perú seguirá pronunciándose y levantando su voz de protesta ante el panorama adverso que vive el país contra el dengue. Y aunque queramos olvidarlo, el virus del COVID sigue entre nosotros y con mucha fuerza, además, en China, donde la nueva ola va a alcanzar su punto más alto a finales de junio. La variante de Omicron está causando 40 millones de infecciones a la semana y se prevé que en un mes lleguen a los 65 millones por semana. La situación es, sin embargo, menos grave que el pasado mes de enero. Entonces se infectaban 37 millones de personas al día. El gobierno chino cree que este segundo pico no supondrá un colapso en los hospitales de este país e intentan tranquilizar a la población explicando que la reinfección suele causar síntomas más leves. Además, la industria farmacéutica china ha desarrollado 2 nuevas vacunas para luchar contra esta nueva variante. El principal sospechoso de haber transmitido este virus de animales a personas es el murciélago. Lo cierto es que la comunidad científica advierte de la facilidad con la que ciertos virus presentes en estos animales, en los murciélagos, se están transmitiendo a humanos. La India, Guinea Ecuatorial, Brasil o Rusia son algunos de los países donde se ha constatado brotes de virus en humanos de enfermedades presentes en los quirópteros. Los murciélagos desarrollan además cada vez más mecanismos que les permiten tener tolerancia a los diferentes virus. En la mayoría de los casos la transmisión se produce a través de la fruta y los cultivos que estos animales mordisquean y que después son ingeridos por los humanos. Bueno, hablamos con Javier Yuste Ballestas, investigador del CSIC. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muy buenos días. Javier, ¿qué tienen estos animales que los hacen tan proclives a ser un poco de enlace entre animales y personas? Mira, te voy a corregir un momentito antes por lo que has dicho antes. O sea, el SARS-CoV-2 no sabemos si realmente se ha originado en un murciélago. Lo que sí sabemos es que era una de las teorías, ¿no? Claro, pero vamos, tenemos ya prácticamente bastantes datos para asegurar que no ha sido una transmisión directa desde un murciélago. No es un virus de murciélago. Lo que pasa es que los murciélagos efectivamente tienen la característica de presentar una diversidad muy amplia y de tolerar estos virus, de los coronavirus, que a nosotros en cambio nos causan tanto problema, ¿no? De alguna manera, el que estos animales sean mamíferos, voladores, no sé, el que estén, las características que tengan los hace más proclives, más cercanos a nosotros. Bueno, lo que hemos comprobado en este estudio que hemos publicado recientemente y lo que sabemos así en general es que los murciélagos nos pueden ayudar muchísimo a entender cómo deberíamos responder de una forma más, digamos, inteligente, entre comillas, a una infección vírica. Nosotros y otros mamíferos normalmente a través de nuestro sistema inmune desarrollamos unas barreras y unos mecanismos de defensa que con respecto a determinados virus no son demasiado efectivos. Y en cambio estos murciélagos han aprendido a coevolucionar con ellos desde hace mucho tiempo. Entonces nos pueden permitir, o nos dan brindan la oportunidad de intentar aprender y aplicar en nuestra farmacología una estrategia similar a la que ellos han desarrollado a lo largo de toda la evolución. Claro, o sea que diríamos que estos animales tienen el virus, pero son asintomáticos, por así decirlo. Bueno, es complicado. Lo que sabemos es que han aprendido a coevolucionar con ellos y a reaccionar a una infección de una forma muchísimo más tolerante que nosotros. Nosotros en general lo que desarrollamos son unos mecanismos de defensa muy abruptos, así inflamaciones, producción de citoquinas, de interferones, que ayudan a combatir el virus, pero a veces
provocan que el sistema inmune se sobreexprese, y de hecho en la pandemia mucha gente moría por sobreexpresión del sistema inmune, no obviamente por el virus. En cambio, los murciélagos han desarrollado otras estrategias mucho más sutiles, sin tener que llegar a estos mecanismos de inflamación que a la larga resultan más efectivas. Ustedes en su metodología, digamos que consiguen aislar células de estos murciélagos para poder estudiarlas, para ver el efecto que tienen, ¿no?, la enfermedad. Sí, nosotros, o sea, sabiendo que son tan importantes como hacia el futuro para poder entender los mecanismos de coevolución que existen entre mamíferos y virus, date cuenta que los virus llevan coexistiendo con nosotros desde siempre. Y muchas, por ejemplo, y no siempre han sido tan malos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el origen de los mamíferos placentarios, el desarrollo de la placenta se debe a un virus, originalmente un retrovirus que se incorporó en el genoma de los mamíferos y que expresa una proteína que es fundamental para el desarrollo de la placenta. Eso es un ejemplo, ¿no? O sea, sabemos el genoma vírico se incorpora al genoma del huésped, en este caso de los mamíferos, o sea, en una relación muy íntima que ha ido coevolucionando a lo largo de la historia. En este trabajo comprobamos primero fuimos capaces de desarrollar células madre, células totipotentes en murciélagos que nos permitieran tener un material sobre el que estudiar todos los mecanismos de infección. Hasta ese momento se había conseguido obtener células madre de otros organismos, pero los murciélagos se resistían. Ha sido un trabajo muy arduo, pero ha permitido, en colaboración con Nueva York, con el Instituto del Hospital de Monte Sinaí de Nueva York, poner a punto esta técnica que ahora ya permite obtener células totipotentes, células madre, para seguir estudiando los virus y los murciélagos e infectar células, porque son células que tienen una división permanente, todavía no están desarrolladas en tejidos y por lo tanto presentan muchísimas ventajas. Vale. Y entonces, cuando hemos empezado a estudiarlo, pues hemos visto que efectivamente los murciélagos tienen incluidos en su ADN propio que también tenemos nosotros, pero ellos en muchísima mayor cantidad, y además durante el proceso de desarrollo de las células madre hemos visto que este genoma de los virus se despega del genoma de los murciélagos y se llega a activar nuevamente. Esto además con distintos grupos de murciélagos, de virus, lo cual abre un campo enorme al estudio de estas relaciones íntimas entre el genoma vírico y el genoma humano, que a partir de ahora, teniendo estas células madre, vamos a poder desarrollar en el futuro. Bueno, pues estoy viendo que han sido ustedes capaces de transformar una amenaza de estos animales en una oportunidad, precisamente para... Claro, es que yo creo que es muy importante que entendamos que los murciélagos no son en sí amenazas, sino al contrario, nos brindan una oportunidad enorme por ejemplo, estabais hablando hace un minuto del problema del dengue. Pues que los murciélagos son grandes colaboradores, por ejemplo, con el dengue. Se comen miles de kilos de insectos que son los transmisores del dengue, por ejemplo. Actúan a otros niveles controlando plagas de nuestros cultivos, que son fundamentales. El West Nile, otro virus que amenaza, está controlado también de forma natural por parte de los murciélagos. O sea, hay que pensar más en ellos como colaboradores, de hecho, que lo que son, que como enemigos. Pues ya nos caen un poquito mejor. Javier, gracias por tu tiempo. Buenos días. Venga, buenos días. Adelante. Muchas gracias por vuestro interés. Adiós. Bueno, y viendo estas imágenes que van a ver ahora, parece mentira que la ocupante de ese vehículo totalmente aplastado pudiera sobrevivir. Pero por suerte lo hizo, pese a que le cayó encima la carga de un camión grúa. Ocurrió en Granada. El cable de la grúa se partió y la carga que estaba subiendo a un edificio, un palé de sacos con material de construcción, cayó de lleno sobre el vehículo. Miren cómo quedó el coche. Una joven de 23 años estaba dentro. Fue auxiliada por los vecinos de la zona inmediatamente y después escarcelada por los bomberos. Ya decimos que ha salvado la vida.
Bueno, el grado de severidad de las tormentas está causando estragos en distintos puntos del globo. Por ejemplo, en Tailandia. Se lo vamos a preguntar a nuestra compañera Emilia, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Emilia? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Pues sí, ¿qué está pasando en Tailandia? Ahí muy duro, porque además hay fallecidos. Sí, sí, en cualquier parte del globo. Hablamos de las tormentas que están azotando Tailandia y que o a causa de una de ellas, pues ha provocado que el techo de una escuela, el gimnasio del techo de una escuela, se lo llevara el viento, claro. Ha dejado 7 fallecidos, Roberto, 4 de ellos son niños y 18 heridos. Las consecuencias de las tormentas al norte de Bangkok han traído estos trágicos datos. Ya el servicio meteorológico ha advertido de que esas tormentas pueden continuar y de hecho ha comenzado allí ya la época de los monzones, así que probablemente darán algún que otro susto como este. Bueno, pues esta es la situación allí. En España también la lluvia está siendo protagonista, ¿eh? En España la lluvia está siendo protagonista y lo vamos a ver enseguida en el mapa que vamos a enseñar, porque fíjate, las tormentas que ayer azotaban al sureste peninsular, a Murcia, a Andalucía Oriental, la Comunidad Valenciana, hoy están justamente ahí en la Comunidad Valenciana. Las hemos redondeado, las redondea de hecho el satélite EUMETSAT. Las moradas son tormentas maduras, las amarillas son las que están naciendo y las rojas son las que ya van desapareciendo. Fíjate también, Roberto, al norte de Italia, en la región de Emilia-Romagna, donde estos días hemos hablado de inundaciones, todavía hay tormentas ahí en esa zona, también van desapareciendo, pero nos quedamos aquí con Ibiza hoy, con Formentera, las Pitiusas, porque son las que más precipitaciones están registrando a esta hora, con esa dana que en su giro pues ha dejado sistemas tormentosos, sistemas convectivos mesoescalares, que son agrupaciones de tormentas importantes con granizo y con lluvia en todo el sureste vertiente mediterránea. Pero es que está el mapa al revés. Fíjate, mientras esto pasa en el sur y en el sureste, en Galicia ayer, por ejemplo, en Orense tenían 29 grados y en Vigo 28. Así que el tiempo esta primavera está siendo un poco loca. Y claro, con esta situación lo que ha pasado es lo que vamos a ver a continuación en las siguientes imágenes. Bueno, las últimas horas han sido caóticas, especialmente en Murcia, por ejemplo. Estas son imágenes de Cartagena, donde la cantidad de precipitación ha sido tal que, mira, ha anegado casi cualquier calle de esa localidad. También se ha desbordado el carril del ferroviario y eso ha hecho que toda esa agua cayera dentro. Desde la mañana de ayer hasta el mediodía cayeron 130 litros por metro cuadrado, sótanos inundados, coches que apenas se les ve el techo. No ha sido la única localidad, porque las tormentas después de Cartagena, después de Murcia, fueron a la Comunidad Valenciana, y en la Comunidad Valenciana la región con más precipitaciones fueron Ontillén, llegaron a caer hasta 240 litros por metro cuadrado. Creo que tenemos un poquito de prisa, así que nos vamos a ir a la previsión y dejamos estas imágenes para mañana. Tan grande, por lo pronto no la esperamos. De momento aquí tenemos poca posibilidad de precipitaciones, cielos bastante despejados. Vamos a ver la previsión de las próximas horas directamente, si les parece, compañeros, porque esa dana va a ir desapareciendo en las próximas horas en la vertiente mediterránea. Fíjate en esa que va bajando, esa también va a ir colocándose al oeste peninsular, no nos va a afectar. En el archipiélago de momento estamos a salvo de cualquier tipo de inestabilidad por el momento. Para las próximas horas sí que cabe esperar en el archipiélago algo de precipitación. ¿De dónde? De las nubes de evolución. ¿Por qué? Porque hay poco viento y esas nubes van a ir creciendo, y no se descartan que incluso dejen precipitaciones, por ejemplo, de hasta 46 litros por metro, 48 litros por metro cuadrado desde hoy hasta el sábado en la isla de Tenerife, algo menos en el resto. Así que mañana la nubosidad va a estar repartida por todas las islas, serán más frecuentes durante las horas centrales del día, que es cuando menos viento va a haber, y con vientos de componente nordeste flojo, poca cosa y temperaturas sin grandes cambios. Bueno, pues estamos en semana electoral, Emilia, y hay que prestar atención a los mensajes de los candidatos. Nosotros les estamos ofreciendo los de los candidatos a las principales alcaldías de las islas, a las alcaldías capitalinas de cada isla. Hoy es el turno de Arrecife, en Lanzarote. ¿Por qué quiere ser alcalde? Arrecife merece un proyecto transformador que cambie esta ciudad y que la devuelva su lugar como tercera capital de Canarias, y el equipo de hombres y mujeres que aspiramos a dirigir este ayuntamiento a partir del 28 de mayo estamos preparados y tenemos la ilusión y las ganas para hacerlo.
¿Qué es lo primero que haría? Desde luego Arrecife tiene muchas deficiencias, muchas asignaturas pendientes y muchos grandes temas que siguen atascados. Podríamos hablar del plan general, podríamos hablar de los problemas de las inundaciones, podríamos hablar de las grandes infraestructuras que no se han ejecutado, de la necesidad de asfaltos y aceras o de mejorar la seguridad de la isla, de la ciudad, pero sobre todo yo creo que es fundamental ordenar la casa. Tenemos que llegar al ayuntamiento, ordenar los recursos humanos, colocar a cada uno en el mejor sitio para que pueda hacer su mejor papel y desde luego tomar las medidas y decisiones que necesita una administración para que las cosas avancen y abandonar la política del parcheo y lo dejamos para mañana. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Como digo siempre, más que una medida estrella, Arrecife necesita un proyecto de ciudad. Y nosotros hemos desarrollado un proyecto de ciudad que gira en torno a la economía azul y que pretende transformar Arrecife en la capital de la Reserva de la Biosfera que somos como Lanzarote. Nosotros solemos decir que queremos lanzarotizar Arrecife. Lanzarotizar Arrecife es ponerla limpia, que sus calles estén asfaltadas, que sus aceras sean transitables, que su servicio público de transporte funcione y que tengamos una ciudad verde, una ciudad azul que mira al mar y que ve en el mar oportunidades de economía, de empleo, que tenga la escuela de pesca como centro de formación para futuros nichos de empleo de la ciudad y sobre todo que recupere los espacios libres y los espacios públicos para el disfrute de la ciudadanía. Ante posibles pactos, ¿tiene alguna línea roja? Coalición Canaria aspira a una mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Arrecife que no haga necesario pactos ni intercambios de sillones. Y la línea roja que marcamos y que no vamos a deshacer es la de los ciudadanos de Arrecife, la de nuestra ciudad. Vamos a sentarnos con quien haga falta, tanto si tenemos mayoría absoluta como si no, para consensuar las medidas que Arrecife necesita para salir adelante. ¿Por qué quiere ser alcaldesa? Hemos dejado muchos proyectos, están ahora redactándose, muchos proyectos están ahora licitándose, por tanto quiero finalizar algo que hemos iniciado nosotros, algo que he iniciado yo como alcaldesa de Arrecife junto con mi equipo, que es la transformación de nuestra ciudad de Arrecife. ¿Qué es lo primero que haría? Bueno, vamos a seguir manteniendo todos los proyectos que hemos iniciado en estos primeros, en el año 2019, 20 y 21, ahora están viendo su fruto, vamos a culminarlos todos. Yo me preocupa mucho que haya otro alcalde en Arrecife que tire por la borda o meta en una gaveta todos esos proyectos que tanto nos ha costado, ¿verdad?, sacar adelante el Ayuntamiento de Arrecife. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Bueno, la medida estrella de nuestros programas, como siempre, son las políticas sociales, pero fundamentalmente es seguir dotando y rehabilitando todo ese patrimonio, toda esa infraestructura educativa, deportiva, todos esos espacios públicos que nos los hemos encontrado en el año 2019 en franco deterioro, en un abandono absoluto. Pues lo que vamos a hacer es culminar todas esas rehabilitaciones. La verdad es que en estos 4 años, menos 1 de pandemia, hemos avanzado en muchísimas de estas infraestructuras, pero es verdad que todavía nos queda mucho por hacer. ¿Ante posibles pactos tiene alguna línea roja? Sí, yo creo que hay una línea roja que hemos tenido siempre en el Partido Popular, que es el pacto con comunistas, terroristas y demás. Aquí en Lanzarote y en Canarias no hay terroristas, pero sí que es verdad que la línea roja del Partido Popular aquí en Lanzarote y en Arrecife sería fundamentalmente Podemos. ¿Por qué quiere ser alcalde? Pues hay tanto por hacer en Arrecife y a quien nos gusta la política y nos gusta el servicio público, pues evidentemente Arrecife es un reto, ¿no? Un reto maravilloso. Y quiero ser alcalde pues porque creo que se pueden hacer las cosas de otra manera. ¿Qué es lo primero que haría? Pues lo primero que haría sería recuperar la normalidad de la administración. O sea, hemos visto en estos 2 últimos años precisamente cómo el Ayuntamiento de Arrecife ha sido noticia por las broncas continuas entre los socios de gobierno y que han sido marcados titulares de la prensa local e incluso de la prensa regional. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Pues la medida estrella son muchas, ¿no?, en este programa. No podría hablar de una medida estrella en concreto. Yo hablo en mis intervenciones de un plan de capitalidad. El plan de capitalidad conlleva todo esto que tenemos en nuestra cabeza, cómo queremos que tiene que gobernarse Arrecife y cómo tiene que gestionarse Arrecife, desde la gestión de los recursos humanos de nuestro ayuntamiento, que es una parte fundamental, yo creo que estar conciliados, tener buena conciliación laboral entre la parte política y la parte técnica para poder sacar los grandes proyectos de esta ciudad adelante. Y como medidas estrellas, pues dentro de ese plan de capitalidad, nuestra idea, nuestra ilusión es urbanizar, hacer una urbanización completa de los 17 barrios de Arrecife. ¿Ante posibles pactos tiene alguna línea roja? El Partido Socialista
El Partido Socialista, yo no soy, quien me conoce sabe que no soy un hombre de vetos, no pongo líneas rojas. Y como bien decía también anteriormente, creo que Arrecife necesita, en este caso, en mi caso, un alcalde o alcaldesa que mire a un lado y a otro. ¿Por qué quieres ser alcaldesa? Porque ahora es el momento para poder desarrollar un proyecto de ciudad fundamentado en las personas, en igualdad de género, ponerlas en el centro de nuestras políticas, porque no trabajamos para la ciudadanía, ni hacemos políticas para la ciudadanía, sino con ellas. ¿Qué es lo primero que haría? Pues lo primero que haría es varias cosas. Un plan de movilidad colectivo, frecuente, sostenible, atendiendo a las condiciones ambientales, climáticas, geográficas del momento y del municipio. Haría una empresa municipal para gestionar los alquileres, las restauraciones y la fabricación de nuevas viviendas. Haría también un servicio sociosanitario para la higiene bucovocal, que sea gratuita, y la salud mental. Me parece imprescindible. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Un conjunto de medidas que tienen que ver con la situación actual de municipalizar los servicios de agua y de recogida de residuos, conseguir que desde su casa tengan las clasificaciones de los residuos ya separados de forma conveniente. La medida de la empresa pública para el alquiler y la construcción de nuevas viviendas, así como la restauración de otras. Y luego también las medidas sociosanitarias, ¿no?, de salud bucal y mental. Ante posibles pactos, ¿tiene alguna línea roja? Tenemos que esperar los resultados de las elecciones, pero no tenemos líneas rojas sino violetas. No vamos a pactar con la derecha y en caso de pactar con la izquierda sería consensuar un programa de un conjunto de medidas que para nosotras son fundamentales. ¿Por qué quiere ser alcalde? Bueno, quiero ser alcalde porque es la única forma y la única manera de poder plasmar todas las reivindicaciones que me han hecho los vecinos en estos últimos 4 años. Y más concretamente en este año y medio que hemos elaborado un programa cercano con la ciudadanía y donde hemos encontrado muchísimas demandas, muchísimas sugerencias para hacerle la vida más agradable a la gente y creemos que siendo alcalde es la única forma de que se puedan cumplir. ¿Qué es lo primero que haría? Lo primero que haría sería hacer una evaluación, un diagnóstico y luego, pues en lo que me pueda comprometer, evidentemente, intentar solucionarlo. Yo creo que aquí no hay varitas mágicas para solucionar problemas que además que desgraciadamente vienen arrastrándose en el tiempo. Lo más importante es el diálogo y la palabra con la clase empresarial, con otros partidos políticos y lo más importante, transparencia y palabra con los vecinos y vecinas de Arrecife. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? No tenemos medida estrella. Nosotros hemos evaluado y elaborado un programa y sería muy difícil hablarle solo de un punto. Es como si a mí me quitaran ahora mismo un dedo de la mano. Creo que los 5 hacen su función y creo que en ese programa electoral que hemos transformado en 67 respuestas precisamente pues para hacer de Arrecife un lugar más agradable, se plasman pues todas esas ideas estrellas, como usted bien dice. ¿Ante posibles pactos tiene alguna línea roja? No, no hay ninguna línea roja. Nosotros pensamos en la política como herramienta para solucionar la vida a la gente. Creo que los partidos están representados por personas, ¿verdad? Y esas ideas que representan las personas a través de es la demanda de la ciudadanía. Nosotros no estamos ahora mismo para estar marcando líneas rojas, no sabemos qué va a pasar a partir del 28, cuántos concejales vamos a conseguir, qué respaldo de votos vamos a tener y creo que después del 28 todo eso se verá. Y un apunte económico positivo, esperanzador para Canarias. Ayer tuvo lugar el Fórum Económico JH Canarias, que se celebró en el Hotel Mensei, Santa Cruz de Tenerife, donde se habló de la evolución y las perspectivas de la economía canaria. En él, el economista Daniel Lacalle se refirió a la situación actual y a las perspectivas de evolución. En ella sitúa a Canarias con unas perspectivas esperanzadoras, más incluso que en el resto de España.
Canarias se enfrenta a un año muy bueno para el turismo, pero también bueno para la industria, porque el valor añadido bruto de la industria se ha recuperado y se ha recuperado bien. Las expectativas para la economía canaria son de una recuperación más sólida que la de la península y una reducción significativa del desempleo, pero hay que mantener la cautela ante un ciclo. Bueno, y hoy nos despedimos con orquídeas zapatillas. Es una especie en peligro de extinción en China. Han crecido en número y variedad gracias a años de esfuerzo de reproducción artificial por parte de un grupo de investigadores del Jardín Botánico del Sur de China, de Guangzhou. Una buena noticia para seguir disfrutando de las plantas, quizá de las más conocidas, por lo menos respecto a su valor ornamental. Con estas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día! 있어도